Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar entonces nuestra guía correspondiente a teorema del seno. Como en todas las guías, inicialmente lo que vamos a hacer es una actividad introductoria. En este caso es un crucigrama. En este crucigrama vamos a tener entonces 6 pistas, las cuales van a ustedes a llenar en este crucigrama. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 y la única que tenemos vertical es la número 6. Entonces resolvemos este crucigrama como una parte introductoria para que recordemos algunos conceptos. Vamos a ver lo que es el teorema del coseno y para qué sirve. El teorema del coseno se aplica principalmente para resolver triángulos que no son rectángulos. Recuerden que todos los triángulos que habíamos visto hasta el momento eran triángulos rectángulos, es decir, que al menos uno de esos ángulos medía 90 grados. Pero ¿qué pasa cuando el triángulo no tiene estas características? Cuando el triángulo no tiene estas características, entonces podemos utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno. Estos dos se utilizan dependiendo de unas características específicas. Hoy vamos a ver el teorema del coseno y en la próxima vamos a ver en qué caso se utiliza el teorema del coseno. Entonces el teorema del seno me dice lo siguiente: este teorema permite resolver cualquier tipo de triángulo, especialmente aquellos que no son triángulos rectángulos. ¿Y cuál es la característica que vamos a utilizar? Este teorema permite resolver cualquier triángulo si se conoce un lado y otros dos elementos del triángulo. Al menos un ángulo. Por ejemplo, a mí me pueden dar dos ángulos y me pueden dar un lado. O me pueden dar, por ejemplo, dos lados y me pueden dar un ángulo. Mínimo debo tener esa información. Por ejemplo, a mí me pueden dar este lado C, este lado A y, por ejemplo, este ángulo A. Me pueden dar, por ejemplo, este ángulo B, este ángulo C y me pueden dar, por ejemplo, este lado C. Eso va a ser los casos en que vamos a poder resolver o utilizar el teorema del seno. Entonces, no se nos puede olvidar esta característica que tiene el triángulo que es tan importante. ¿Cuál es esa característica? Que siempre el ángulo está al frente del lado. Los ángulos los nombramos con mayúscula y los lados con minúscula. Entonces aquí tenemos, si este es mi ángulo A, este es mi lado A. Si este es mi ángulo B, este es mi lado B. Y si este es mi ángulo C, este es mi lado C. Los ángulos nombrados con mayúsculas y las letras o los lados con letras minúsculas. ¿Y cuál es la relación? La relación es que el seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B y es igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Entonces ya vamos a ver cómo se aplica este teorema, que realmente es muy sencillo. Tenemos el siguiente triángulo, tenemos este triángulo y en este triángulo a mí me están dando, nos piden resolverlo, es lo primero que tenemos que analizar, cuál es la información que nos piden y nos están diciendo que este triángulo, este ángulo A mide 48, este ángulo C mide 57, desconocemos cuánto mide el ángulo B, pero conocemos que el lado B mide 47. Entonces vamos a ver cómo se aplica el teorema del seno para resolverlo. Aquí yo ya tengo un pequeño bosquejo de lo que tenemos. Tenemos el lado B, tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo C. Vamos a empezar, como conocemos dos ángulos, pues nosotros podemos empezar encontrando este ángulo B. Entonces, para encontrar el ángulo B, como es suficiente conocer dos ángulos, pues simplemente hago la resta. Si yo conozco que este ángulo mide 48 y este ángulo mide 57, pues ¿cuánto le falta a esto para llegar a 180? Entonces simplemente hacemos el cálculo. Entonces tendríamos 180 grados menos 48 grados que mide el ángulo A, menos 48 grados que mide el ángulo A, menos 57 grados que mide el ángulo C. Entonces 57 grados. Y hago esta operación, pues ayudémonos un poco de la calculadora para que podamos hacerlo más rápido. Entonces sería 180 menos 48 menos 57. Entonces 180 menos 48 menos 57, 75. Entonces ya acabamos de encontrar la información. ¿Cuál es el primer dato que tenemos? Ya tenemos todos los ángulos. Este ángulo ya sabemos que también mide 75. Miren la característica tan importante que tenemos aquí. Miren que aquí ninguno de mis ángulos mide 90, por lo tanto, ninguno de mis ángulos es un ángulo recto. Entonces esto nos da pues o se nos aplica a la situación que estamos teniendo. Ahora vamos a aplicar el teorema del seno. ¿Qué tenemos nosotros? Miren que nosotros tenemos, la relación nos dice que mínimo debemos conocer un ángulo y su lado.
o conocemos el ángulo A y su lado A, o el ángulo B y su lado B, o el ángulo C y su lado C, para poder encontrar el resto de relaciones. Entonces vamos a empezar con esa relación. Vamos a empezar, tenemos que tener en cuenta que la relación que vamos a utilizar es este ángulo B, y ya podemos encontrar, como tenemos los otros dos ángulos, podemos encontrar cualquiera de los dos. Yo voy a iniciar encontrando el lado A. Entonces nosotros sabemos que el seno del ángulo A, vamos a empezar encontrando A. Vamos a encontrar el lado A. Vamos a señalarlo aquí para que sepamos qué es lo que estamos encontrando. Vamos a encontrar el lado A. Entonces la relación me dice que el seno de A sobre el ángulo A va a ser igual a seno de B sobre el ángulo B. Sobre el lado B, perdón, el seno del ángulo B sobre B. Entonces mira lo que tenemos. ¿Por qué yo no utilizo C? Porque yo no tengo esta relación de C todavía. Entonces tendría que hacer un proceso más largo. ¿Pero qué tengo aquí? Yo tengo B completo, yo tengo este dato, ya lo tengo. Este dato que sería B, ya sé que mide 75, ya lo tengo. Este lado B ya lo conozco, sé que mide 47. Y este ángulo A ya lo conozco también, mide 48. De aquí simplemente despejaría para encontrar A. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a empezar a reemplazar seno de A. ¿Pero cuánto es A? Yo sé que A me equivale a 48. Entonces voy a reemplazar esta A de una vez por el valor del ángulo. Seno de 48 grados. Entonces aquí tendríamos 48 grados. Sobre A es lo que no conozco todavía, A es lo que voy a encontrar. Voy a seguir completando, voy a completar este lado B. Seno del ángulo B, yo sé que B mide, en este caso, 75, entonces reemplacemos B. Vamos a reemplazar entonces el valor de B. De una vez reemplacemos B, vamos a reemplazarlo por 75. Sería 75. Y el lado B que sabemos que mide 47, de una vez lo reemplazo. Entonces miren que ya tenemos mínimo 3 datos para poder resolver esta situación. Miren que es algo muy similar a una regla de 3, en la que conozco 3 valores y solamente me queda por encontrar uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De aquí vamos a despejar para encontrar este valor de A. Recordemos que cuando un valor está dividiendo, lo primero que debemos hacer, una incógnita, debe pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este valor que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir, o sea que a mí me quedaría seno de 48 grados y aquí me quedaría seno de 75, y aquí arriba entonces ya me quedaría A, este valor de A. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que este valor, como tengo que dejarla solita, este valor que está dividiendo, ¿cómo va a pasar para que todo este lado me quede solito solo la A? Este que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, o sea que este 47 que estaba dividiendo pasa a multiplicar, o sea que aquí me quedaría por 47. Y simplemente ya acabo de encontrar, o voy a encontrar ese valor de A. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente en mi calculadora voy a reemplazar estos valores. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Esto lo podemos hacer derechito. Entonces yo digo seno de 48 por 47, todo esto dividido, seno de 75. Entonces repito lo que acabamos de hacer. Seno de 48 por 47 dividido el seno de 75, dividido seno de 75. Y simplemente le voy a dar igual, esto me da 36.159, lo voy a aproximar a 2. O sea que lo voy a aproximar aquí, entonces esto me va a dar, nos había dado 36.15, lo voy a aproximar a 2, 36.2. Voy a aproximar estos valores. Entonces, 36. Aquí sería 59, lo voy a aproximar. Entonces, ya acabo de encontrar el valor de A. Ya sé que A me mide 36.2. Ya acabo de encontrar que esa es la medida, 36.2 es la medida de mi lado A. ¿Qué me falta encontrar? Ahora me falta encontrar mi lado C. Voy a utilizar la misma relación. ¿Por qué? Porque yo ya conozco toda la información de A y esta información ya es directa.
Entonces voy a utilizar esta misma información que tengo. Entonces, ¿cómo lo haría? Ya lo voy a hacer, pero con C, para el ángulo C, o y en este caso con el lado C, que es el que me falta encontrar. Entonces, para encontrar el lado C, yo voy a decir seno de C sobre C va a ser igual a seno de B sobre B. Profe, yo aquí ya puedo utilizar, como yo tengo toda la información completa, aquí puedo utilizar seno de A, no hay problema. Yo aquí ya tengo toda la información completa, tengo el ángulo de A y el lado de A. También aquí en lugar de utilizar seno de B, podría utilizar seno de A. ¿Por qué quiero utilizar seno de B? Porque es la información que nos están dando, entonces es información más precisa. Mientras que aquí con este lado, pues puedo perder un poco de decimales porque yo estoy aproximando, entonces prefiero utilizar este lado B que es un poco más preciso, pero si yo lo quiero hacer con A pues no voy a tener ningún problema. Entonces, ¿qué me falta aquí? Lo que voy a hacer es entonces empezar a reemplazar seno de C, voy a reemplazar entonces este valor de C, del ángulo C, lo voy a reemplazar por el valor que corresponde. El ángulo C sabemos que mide entonces 57. El lado C no lo conozco, es el que debo encontrar. Y aquí lo mismo, el ángulo B ya sabemos que mide 75, entonces sería seno de 75, aquí sería seno de 75 grados sobre B, que ya sabemos que mide 47, ya también conocemos este valor, entonces aquí sería, seno de B sería 47, entonces aquí sería 47. Entonces simplemente despejo. Miren que el despeje es algo similar, es igualito a este. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está dividiendo también pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces a mí me quedaría seno de 57, sería seno de 57, la C que está dividiendo pasaría a multiplicar y este que está multiplicando pasaría a dividir sobre seno de 75. Seno de 75. Aquí me quedaría seno de 75. Igual, este valor que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. O sea que aquí me quedaría por 47. Y listo, simplemente ya tengo esta información y teniendo esta información, pues simplemente me queda incluirlo en la calculadora o ponerlo en la calculadora para realizar la operación. Simplemente hago la operación. Sería seno de 57 por 47, seno de 57 por 47, dividido seno de 75, dividido seno de 75. Entonces, repito, sería seno de 57 por 47, dividido seno de 75, le doy igual, y esto me da 40.8. Entonces, ya sé que mi lado C va a medir 40.8. Acá voy a encontrar este otro lado, 40.8. Entonces ya acabamos de encontrar que este lado C mide 40.8 y acabo de resolver mi triángulo con las características que me están pidiendo. Tengo todos los ángulos y todos los lados. Miren que aquí ya acabamos de resolver el triángulo. ¿Qué tenemos aquí? Pues podemos verificar la información. Recuerden que aquí yo aproximé algunas cifras. Entonces, miren que aquí pues nos da como unos valorcitos un poquito distintos. No se preocupen que yo les he dicho pues que mientras que la cifra no sea muy grande no hay ningún inconveniente. Aquí por las aproximaciones, aquí sí nos dio lo mismo. En este lado C sí nos dio un poquito más grande, pero no se preocupen, son por las aproximaciones, ¿cierto? Entonces ya acabamos de encontrar este primer caso. Este sería el ejemplo número 1, que es el que tenemos aquí. Vamos a el ejemplo número 2, yo lo voy a explicar en la clase. Voy ahora a explicar qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos este otro tipo de situaciones. Miremos en este lado, en este caso tenemos dos lados y tenemos un ángulo. Pero no nos están dando la gráfica, pues yo ya aquí cuando lo estoy resolviendo, pues estoy utilizando la gráfica, pero no, supongamos que no nos están dando la gráfica. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de casos? Para este tipo de casos, pues vamos a tener que los datos que nos están diciendo los siguientes datos. No nos están dando la gráfica, simplemente nos están diciendo que resolvamos un triángulo con los siguientes datos. A mide 4, B mide 5, entonces yo voy a decir A mide 4 centímetros,
B mide 5 centímetros. Y me están diciendo que el ángulo B mide 30 grados. ¿Yo por qué diferencio? Recordemos, los lados se diferencian porque son en minúscula y los ángulos van en mayúscula, 30. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo voy a resolver sin conocer la gráfica todavía. No me voy a fijar en la gráfica que están utilizando ellos. Simplemente, ¿qué hago? Yo debo encontrar el mismo resultado. Yo voy a trazar un triángulo. Este es mi triángulo y yo voy a nombrar los ángulos como yo quiera. Este va a ser mi ángulo A. No importa la forma en que yo hago el triángulo, lo que importa es la relación que exista, es decir, que los ángulos estén bien ubicados y los lados también. Si este es mi ángulo B, este sería mi lado B. Si este es mi ángulo C, este es mi lado C. Y si este es mi ángulo A, este es mi lado A. Entonces voy a ubicar esa información que tengo. Yo sé que este lado A mide 4, que este lado B mide 5 y que este ángulo B mide 30 grados. Entonces este triángulo es candidato a resolverse por el teorema del seno. Me están dando dos datos, en este caso un lado, otro lado y me están dando un ángulo. Entonces yo aquí no puedo utilizar lo que utilicé en el teorema, en el ejercicio anterior. Aquí debo aplicar el teorema, pero de otra forma. ¿Por qué lo debo aplicar de otra forma? Porque aquí yo no conozco todavía otro ángulo para saber cuánto mide. Debo encontrar mínimo otro ángulo. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a encontrar otro ángulo para poder utilizar la relación de los ángulos internos de 180. Entonces yo voy a empezar. Yo tengo el lado B y tengo el ángulo B. O sea que mínimo yo tengo que utilizar la relación seno de B sobre B. ¿Por qué tengo que utilizar esta relación seno de B sobre B? Porque estos dos datos los conozco. Miren, muchachos, que esto no es matemáticas, esto es lógica. Si yo tengo el ángulo B y tengo el lado B, esta relación mínimo tiene que ir porque tengo este dato y este dato. Ahora bien, la relación seno la podría utilizar porque no tengo ni el ángulo ni el lado. No tengo ninguno de los dos. Entonces, ¿cuál sería la otra relación que utilizaría? Entonces sería seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Profe, ¿usted por qué sabe qué es esa? Porque aquí ya mínimo voy a tener tres datos. Yo no puedo utilizar C todavía porque yo no conozco ni el ángulo C ni el lado C. Si pusiera aquí seno de C sobre C tendría dos incógnitas, no podría resolverlo. Mientras que aquí ya conozco seno de B o conozco B, conozco el lado B, tengo este dato y tengo este dato. Solamente me faltaría encontrar este dato. Mínimo necesito 3 para poder encontrar el que me hace falta. Ya teniendo esta relación, yo voy a encontrar entonces el ángulo A. Entonces aquí vamos a encontrar el ángulo A. Voy a señalar que lo que vamos a encontrar es el ángulo A. Para encontrar el ángulo A, entonces empiezo a reemplazar. Seno de B, pero ¿cuánto es B? Yo sé que B, a mí me están diciendo que mide 30 grados, entonces voy a reemplazar 30 grados. Aquí tendría 30 grados. El lado B mide 5, entonces lo voy a reemplazar. Yo sé que B me equivale a 5, lo voy a reemplazar de una vez. Aquí sería 5. Seno de A, esto no lo conozco, no tengo todavía el ángulo A, lo que voy a encontrar, pero sí conozco el lado A. Y sé que este lado A mide 4. Entonces, como sé que este lado A mide 4, pues lo voy a reemplazar por 4. Aquí tendría 4. Entonces, miren, ya tengo tres datos. Tengo este dato y este dato. Con esta información puedo encontrar este valor de acá. Entonces, aquí el despeje es muy sencillo. Mi incógnita es este ángulo A. Es este seno de A. Entonces, para dejarlo solita, simplemente este que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea que a mí me va a quedar que seno de 30 por 4 sobre 5 es igual al seno de A, ¿cierto? Eso va a ser igual al seno de A, al seno del ángulo A. Eso es lo que yo tengo, el seno del ángulo A. Esto es la información que yo tengo hasta el momento. Entonces simplemente voy a reemplazar en la calculadora. Entonces yo la voy a mover para aquí. Acá la voy a mover. Entonces yo tendría seno de 30 por 4 dividido 5, seno de 30 por 4 dividido 5, esto me da 0.4.
acabo de encontrar que el seno del ángulo es 0.4. Pero ¿qué pasa? Que es que a mí no me están preguntando por el seno del ángulo A. ¿A mí por qué me están preguntando? A mí me están preguntando por el ángulo A. Entonces, como a mí me están preguntando por el ángulo A, yo debo encontrar el ángulo al cual le corresponde un seno de 0.4. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar seno inverso. Entonces, yo voy a decir que seno inverso o seno a la menos 1 de 0.4, ese va a ser el ángulo al que le corresponde un valor de 0.4 en su seno. Entonces simplemente voy a encontrar. ¿Cómo lo hago? Pues recordemos que utilizamos la calculadora. Nosotros tenemos nuestra calculadora. Recuerden que en este caso es la parte que está arriba. Entonces debemos utilizar Shift. Entonces yo digo Shift seno. Entonces Shift seno, esto me va a dar la función de arriba que sería seno inverso. Shift seno. Entonces esto me va a dar seno inverso de qué valor, de 0.4. Voy a encontrar a qué ángulo le corresponde. Y esto me da 23.57, lo voy a aproximar. Voy a utilizar solamente una cifra decimal. Entonces me va a dar 23, lo voy a aproximar, 6, porque está por encima de 50. Miren, estoy aproximando con una sola cifra decimal. Entonces, como esto sería 78, esto lo puedo aproximar a 6. Entonces sería 23.6. Este va a ser 23.6, va a ser la medida de mi ángulo A. Entonces ya acabo de encontrar mi ángulo A. Me mide entonces 23,6. Miren, ya acabo de encontrar la medida de este ángulo. Mi ángulo A me mide 23,6. Ya acabo de encontrarlo, ya tengo. Entonces simplemente para encontrar el ángulo C, pues ya tengo dos ángulos. Con dos ángulos, para encontrar C, sí puedo hacer. Teniendo mínimo dos ángulos, puedo encontrar este otro ángulo. Entonces yo sé que sería 180 menos los otros dos ángulos para poder saber cuánto me hace falta, cuánto le hace falta a estos dos para que me dé igual a 180. Entonces sería 180 menos 30 grados que mide el ángulo B menos 23.6 grados que mediría el ángulo A, que es el que acabamos de encontrar. Entonces simplemente pues eso lo podemos hacer también en la calculadora. Entonces sería 180 menos 30 menos 23.6. Entonces, esto me da 126.4. Esto me daría 126.4. 126.4. Ya sabemos entonces que este ángulo me da 126.4. Como me da 126.4, ya entendemos por qué aquí en la gráfica que ellos están trazando, miren que aquí están trazando el ángulo C muy grande, como un ángulo de 126. Miren que por eso es muy importante cuando uno ya encuentra los ángulos, le da más relación. Este ángulo mide 30, este ángulo sí sería un ángulo más estrecho y sí tendría razón de que midiera 23.4, que fue lo que nos dio, 23.6, que fue lo que nos dio, sería un ángulo más estrechito, y este ángulo C, miren que sí sería un ángulo más grande. Según esta gráfica, sería la gráfica más acertada para nuestro triángulo. Y nuestra gráfica que tenemos pues aquí, que es simplemente un bosquejo. 126,4, o sea, este ángulo sí sería un ángulo mucho más amplio, como lo vemos aquí, que este ángulo es mucho más amplio, un ángulo de 126.4. ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar entonces el lado C. Entonces, para encontrar el lado C, simplemente utilizamos las relaciones que tenemos. Yo voy a volver a utilizar el ángulo B porque me gusta utilizar el que nos dan porque es más exacto. Aquí estamos aproximando un poco más. También podríamos utilizar A perfectamente porque tenemos tanto el lado A como el ángulo A. Pero yo lo quiero hacer con B. Voy a encontrar el lado C. Con el ángulo B porque es información que ya nos están dando. Entonces, para encontrar este lado B, utilizo nuevamente la relación. Entonces, yo tendría seno de B sobre B va a ser igual a seno de C sobre C. Repito, aquí también, si quisiera, podría utilizar seno de A, porque tengo tanto el ángulo de A como el lado A.
pero yo lo quiero utilizar con B, repito, porque es el que nos dieron inicialmente, entonces para tener un poco más de precisión. Simplemente, ¿qué hago? Pues ya tengo, este valor lo tengo, este valor lo tengo y este valor fue el que acabamos de hallar, también lo tengo. Tengo estos tres valores, como tengo estos tres valores, pues simplemente me quedaría encontrar el lado C. Entonces voy a reemplazar los valores. Aquí, el ángulo B lo voy a reemplazar, ya sabemos que el ángulo B mide 30 grados. Y aquí, el lado C, ya sabemos que el lado C, que el lado B mide 5, voy a reemplazarlo también de una vez, aquí este lado sería 5. El ángulo C, ya sabemos que mide 126.4, lo voy a hacer, voy a borrar aquí, lo voy a reemplazar por el valor 126.4 grados. Y simplemente pues me faltaría encontrar C. Entonces voy a despejar. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces C, miren que este despeje es igual que el que hicimos ahorita, simplemente que lo voy a hacer para el otro lado. Este que está dividiendo ya lo pasé a multiplicar, o sea que aquí me quedaría seno, esto no lo he tocado para nada, aquí todavía tenemos 126,4. Este que está multiplicando pasa a dividir, o sea que aquí me quedaría seno de 30 grados. Y ahora, este valor que está dividiendo, para que me quede completico, este que está dividiendo lo paso a multiplicar, o sea que aquí me quedaría 5 por. Y me quedaría de esta forma. 5 por este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Es lo que tenemos aquí. Y simplemente pues lo hago en la calculadora. Vamos a hacerlo entonces en la calculadora, ¿cierto? Simplemente aquí hago la operación, entonces sería 5 por seno de 126.4 dividido seno de 30. Repito y verifiquemos que todo está bien. Entonces tenemos, sería 5 por seno de 126.4 dividido seno de 30, lo que tenemos aquí, igual, por darle igual le digo. Sería 5 por seno de 126.4 dividido seno de 30, dividido seno de 30. Entonces, repito, aquí me quedaría 5 por seno de 126, 5 por seno de 126,4 dividido seno de 30, es lo que tenemos aquí. Esto me está dando 8.04. Aquí me está dando 8.04. Lo puedo dejar como 8 si solamente trabajo con una cifra decimal, porque ya aquí no podría aproximar. Lo voy a dejar con esas dos cifras simplemente como para tenerlo. O aquí podría aproximar, como esto es 89, aquí podría aproximar a 8.05. Entonces lo puedo dejar así, de todas formas pues estamos trabajando solo con una cifra decimal, esto nos daría aproximadamente 8. Entonces ya acabamos de encontrar este lado, este mide aproximadamente 8, ¿cierto? 8.04, como para que no perdamos el hilo, 8.04. Entonces, jóvenes, de esta forma es que resolveríamos este tipo de ejercicios. Profe, es que aquí les está dando un poquito más, no se preocupen, aquí ya ellos lo aproximaron hasta 8.1. No se preocupen, es porque ellos están trabajando con dos cifras. Pero miren que en términos generales obtenemos lo mismo. Les repito, se pierde un poco de precisión porque como estamos trabajando con decimales. Tengan en cuenta que entonces la gráfica más aproximada, un triángulo de estos serían como este. Entonces miren que aquí no sería como un triángulo con ningún ángulo recto. Y también de los cálculos, pues nos dimos cuenta que ninguno de los ángulos nos dio recto. Por lo tanto, entonces, esta sería como la gráfica más apropiada para ese tipo de triángulo. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes en la actividad práctica? Utilizando el teorema del seno, pues van a encontrar la información que les hace falta. Aquí les están dando dos ángulos y un lado, pues encuentran el otro ángulo y resuelven los otros dos lados. Este es muy similar al ejemplo número 1. Y este también, aquí incluso ya les están dando las medidas de todos los ángulos. Este también se resuelve como el ejemplo número 1. Y este son dos situaciones problema. Aquí no tienen que resolverlo todo. Aquí les están diciendo que hay un avión que está entre dos ciudades
con unos ángulos aquí de 31 y aquí de 41, que la distancia entre las ciudades es de 1500 kilómetros, son estas dos ciudades. Y les están pidiendo que encuentren la distancia de las ciudades al avión, o sea, desde el avión a cada una de las ciudades. Les están pidiendo encontrar este lado y les están pidiendo encontrar este lado. Eso es lo que les están pidiendo en este problema. Les están pidiendo encontrar cuánto mide este lado y cuánto mide este lado de este triángulo, que en este caso se aplica para la distancia del avión a dos ciudades. Y en este también observamos otra situación problema. Tenemos un montañista que tiene dos pinos, observa, dos pinos A y B. Desde la cima de una montaña tiene un ángulo de 77, el ángulo de elevación de A hasta el montañista es de 31 grados, este es el ángulo. Y la distancia de los pinos A y B es de 12 kilómetros. Entonces le están preguntando que cuál es la distancia del montañista que está aquí en el punto C a cada uno de los pinos. Les están preguntando cuál es esta distancia y les están preguntando cuál es esta distancia. Entonces ustedes hacen los esquemas y los resuelven. Miren que son puntos muy sencillitos. Y finalmente lo que les están preguntando es la evaluación de aprendizaje, que siempre la deben realizar. Recuerden entonces que en la asesoría yo les voy a resolver el ejemplo número 2. Observen el video previamente y si tienen alguna duda, entonces en la clase se la resuelvo. Espero que tengan un feliz día y muchos éxitos.